Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Cuando La Ligera Ventaja se publicó por primera vez, lo envié a algunos amigos que me habían pedido ejemplares y me imaginé que quedaría ahí el asunto. Luego empecé a recibir llamadas de ellos para decirme cuánto lo habían aprovechado, cómo al fin de cuentas eran amigos. No tomé muy seriamente sus comentarios, pero luego empecé a escuchar a gente a quienes ellos le habían dado el libro, gente que yo no conocía. Las cosas empezaron a tomar vuelo a partir de entonces. En poco tiempo, cientos de personas comentaban cómo los principios simples de La Ligera Ventaja habían afectado e incluso cambiado su vida. A medida que los cientos se convirtieron en miles, se nos ocurrió que compartir algunas de esas historias aquí, en estas páginas, contribuiría a que este mensaje cobrara vida de manera diferente y le ayudara a aplicarlo en su vida también. A partir del siguiente capítulo, al final de cada uno de ellos, compartiremos una o dos historias de los lectores de La Ligera Ventaja sobre la forma en que esta tuvo un impacto en su vida. Puntos esenciales del capítulo 1. Las mismas actividades que nos llevan del fracaso a la supervivencia también nos llevan de la supervivencia al éxito si tan solo la siguiéramos haciendo. Usted ya sabe cómo hacer todo lo necesario para lograr un éxito extravagante. Todo lo que debe hacer es seguir haciendo todo lo que le ayudó a llegar hasta este punto. Usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Hay un holgazán y un millonario adentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminan las cosas? Usted. Segundo capítulo. El primer ingrediente. Haga las cosas y tendrá el poder. Ralph Waldo Emerson. Ensayo sobre la compensación. Déjeme contarle de lo que realmente sucedió a partir del día después de esa noche de desesperación. Después de que se derrumbó mi compañía de energía y se llevaron remolcado mi coche, último modelo, me había quedado sin recursos, sin ahorros ni capital. No tenía nada para empezar de nuevo. La única opción que tenía era ir a trabajar para alguien. Entonces hice algo que Gorgeous George, cortando el césped del campo de golf en sus shorts vaqueros, jamás soñó que haría algún día. Decidí dedicarme a las ventas. Debe entenderme, yo odiaba las ventas. Cuando recién me inicié en mi carrera laboral, era lo último que deseaba hacer. Al empezar mi trabajo en Texas Instruments, mi intención era trabajar para ascender a nivel gerencial. La compañía tenía otras ideas. Me explicaron que si yo quería llegar a la gerencia, debía comenzar en ventas. Quedé horrorizado. No sabía absolutamente nada sobre ventas y la idea misma me aterraba. No poseía un don especial para vender, no tenía paciencia y no tengo el arte innato de convencer con persuasión y elocuencia, pero querían ventas y tuve que aceptarlo. Con el tiempo me acostumbré y luego sucedió algo irónico. Con el correr del tiempo, las ventas me cambiaron la vida. No el proceso mismo de ventas, sino la capacitación que ello implicaba. En el transcurso de asistir a toda clase de cursos, talleres y estudiar materiales de capacitación en ventas, me expuse a una inmensa cantidad de información valiosa. Pero ni siquiera fue la información misma lo que me cambió la vida. Irónicamente, era aquello que con el tiempo me di cuenta que faltaba en esa capacitación e información. Aquello que era mucho más valioso, incluso que toda esa información invaluable. Eso es lo que yo llamo el primer ingrediente. Después de esa noche de desesperación, sin recursos propios, fui a trabajar para una compañía de marketing directo. Logré armar un plantel de ventas de buen tamaño y luego pasé a fundar otro par de negocios exitosos, en uno de los cuales finalmente me nombraron presidente ejecutivo, CEO. En función de esa experiencia, comencé una compañía de capacitación en desarrollo personal llamada The People's Network. En The People's Network introdujimos casi 1000 programas televisivos sobre toda clase de temas, desde finanzas hasta relaciones personales, y tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos de los autores, pensadores y líderes del conocimiento más importante de nuestro tiempo. Dada la posición en la que yo estaba, me hallé en el epicentro del movimiento de desarrollo personal y tuve ocasión de relacionarme con figuras legendarias como Jan Miller, la famosa agente literaria de autores de desarrollo personal, Dick Snyder, en ese momento CEO de Simon & Schuster, la editorial más importante en el tema de desarrollo personal, Jim Bowen,
el productor de música y Oprah Winfrey. En esos años produjimos y ofrecimos uno de los mejores materiales informativos jamás disponibles sobre cómo triunfar. Miles de personas utilizaron esa información para mejorar su vida un poco o mucho. Sin embargo, para muchas otras personas, tantas otras, esa información de oro, invalorable e increíblemente sagaz, parecía tener poco efecto o tener efecto alguno. Era desconcertante. Yo había aprendido mucho y me había beneficiado mucho de todo eso. Esas enseñanzas eran capaces de alterar la vida. Aún así, veía a todas estas personas que con ansias lo absorbían todo, pero en realidad no sacaban mucho provecho de ello. En el transcurso de esa experiencia llegué a una conclusión aleccionadora. Todos los temas de los que hablaban esos grandes maestros surtían efecto, pero no estaban surtiendo efecto. La gente trataba de seguir las enseñanzas, pero cuando el salto mayúsculo que buscaban no sucedía en los primeros 30, 60 o 90 días, se daba por vencida. No importa cuánta información haya, no importa cuán buena sea la información, si la persona que la consume carece del catalizador adecuado, el catalizador que le permitirá aplicar esa información efectivamente, entonces el éxito le seguirá siendo esquivo. Es como comer la mejor comida del mundo sin la capacidad intestinal de digerirla o absorberla. Puede tratarse de información fantástica, increíble, mente precisa con magnífica clarividencia y una trayectoria de éxito comprobado, pero pasará por su organismo dejándolo tan débil y hambriento como lo estaba antes de comerla. Lo que he visto cientos de miles de veces. No era por falta de información, no era por falta de persistencia, ni por falta de deseo. Si alguna vez le dijeron: lo conseguirás si lo deseas con toda tu alma, estoy aquí para librarlo de ese atolladero. Con tan solo querer algo no significa necesariamente que lo conseguirá, ni siquiera cuando combina ese deseo con un intenso esfuerzo y trabajo realmente arduo. Usted puede desear todo lo que quiera e intentarlo hasta quedar exhausto, pero aún así no va a suceder. No va a ser posible sin el primer ingrediente. ¿Por qué no son efectivas las dietas? En la última década trabajé con miles de personas de todas las profesiones y condiciones sociales, desde médicos y abogados hasta conductores de autobuses y peones. Todos ellos tuvieron exactamente la misma oportunidad. Algunos de ellos se convirtieron en millonarios y muchos otros lograron ganarse la vida con solidez y satisfacción. Pero la mayoría, ante exactamente las mismas oportunidades, no ha llegado a ningún sitio. ¿Por qué? No se trata de buena o mala suerte, no se trata del momento perfecto ni del destino, tampoco se trata de tener inteligencia, habilidad o talento. En esos mismos años yo ascendí a la cima con una variedad de compañías distintas, con productos diferentes que prácticamente desconocía cuando comencé, y en diversos países con idiomas variados que no hablaba y todavía no hablo, y usted sabe que no se debió a mi don natural con las ventas, que no lo tengo. La verdad es que no ha habido nada brillante en lo que he logrado. En realidad es casi lo opuesto. En todos los casos hice exactamente lo mismo, todas las veces, utilizando estrategias ridículamente simples, compuestas por listas ridículamente simples, de actos ridículamente simples. Las estrategias que utilicé, dicho sea de paso, ninguna de ellas fue inventada ni ingeniada por mí. Son tan simples que si usted y yo nos reuniéramos en una sala durante 20 minutos, podría mostrarle exactamente lo que hice para crear 4 organizaciones multimillonarias y diferentes y separadas. Le enseñaría a hacer exactamente lo mismo en 20 minutos. Lo más probable es que a usted no le surta efecto. ¿Por qué no? Porque el asunto no es cómo hacerlo, porque si no cambiamos fundamentalmente su manera de pensar, habrá reordenado todo lo que le dije para el momento en el que salgamos del salón, lo habrá reinventado para el momento en que se acueste a dormir esa noche, y por la mañana ni siquiera lo reconocerá como la misma información. Es el motivo por el cual las dietas no funcionan. Es el mismo motivo por el que asociarse a un gimnasio
no le cambia mágicamente el estado físico, porque una dieta sin la ligera ventaja, asociarse al gimnasio sin la ligera ventaja, un plan de negocios sólido e inteligentemente diseñado sin la ligera ventaja, es como una planta sin agua. Todo el mundo pide a gritos la fórmula, el secreto, el camino para mejorar su vida, tal como lo descubrieron durante mis años en The People's Network. Hoy en día hay más información contundente y práctica sobre cómo hacer todas esas cosas de lo que jamás se ofreciera antes, pero no es así como funciona. Si usted es una de las millones de personas en busca de respuestas uniformadas a las preguntas trascendentales de la vida, le aconsejo abandonar la búsqueda ya mismo. El asunto no es cómo hacerlo. Si la respuesta fuera cómo hacerlo, ya estaría hecho. Lo más importante es la manera en la que las hace. Si la respuesta fuera el acceso a la información acertada, todos seríamos ricos, sanos, felices y nos sentiríamos realizados. La mayoría de nosotros no se considera nada de eso. ¿Por qué no? Porque la respuesta es solo la respuesta. No significa en realidad hacer las cosas. No es aplicar la respuesta, vivir la respuesta. Es solo información. No es que los libros prácticos no sean valiosos. Lo son. En efecto, hay libros maravillosos que incluso les recomendaré al final de este libro. Es que simplemente lo que usted necesita no es otro libro práctico. Ninguno de nosotros lo necesita. Ya tenemos suficientes de esos y quizás más que suficientes. Por lo que usted necesita para transformar su vida no es más información. Además, todos somos tan diferentes. Mis libros prácticos pueden darme resultado a mí, pero quizás no sean los más beneficiosos para usted. A pesar de que prefiramos cuantificar un método preciso, específico y sistemático para abordar la vida, el amor, la felicidad, debemos aceptar la realidad de que no hay un método universal de talle único para todos. Sin embargo, hay un ingrediente secreto, un ingrediente que, una vez que lo capte, le hará hallar esas respuestas, aplicarlas, vivirlas y concretar los resultados que desea. Un ingrediente secreto que le permitirá concretar un éxito duradero en todos los aspectos de la vida que escoja. El ingrediente faltante. Llegó la hora de correr la cortina. Llegó la hora de correr la cortina y compartir el secreto. ¿Listo? Aquí viene. Llegó el momento. El ingrediente secreto es su filosofía. Bien, antes de que reaccione, no estoy hablando de algo esotérico e intelectual, ni de un complejo e intrincado o vertiginoso sistema de ideas. No hay largas listas de puntos que recordar, con acrónimos ocurrentes que tenga que memorizar. Definitivamente no estoy hablando de algún tipo de autohipnosis ni de invocar lo imposible por arte de magia a través de un poder místico de atracción, ni de algún conjuro o tramoya. Lo más importante de todo es que este ingrediente no es difícil de hacer. Cuando digo su filosofía, solo me refiero a cambiar la forma de pensar sobre las cosas cotidianas simples. Una vez que lo haga, dará los pasos que necesita para conducirlo a cómo hacer las cosas que necesita hacer. Permítame explicarlo de esta forma. Si usted no cambia la manera de pensar sobre las cosas diarias simples, no habrá información práctica perfecta que le dé el resultado ni le ofrezca soluciones verdaderas, porque la clave no es la información práctica, sino la manera en que la ejecuta. La razón por la que las dietas, los cursos de autoayuda y los programas para adelgazar y otros de naturaleza práctica no surten efecto para la mayoría de la gente es la misma razón por la que la mayoría de los libros y cursos prácticos no rinden resultados para la mayoría de la gente. No es que las acciones estén mal, es que la gente no sigue haciéndolas. No es suficiente concentrarse en las acciones, en qué hacer y en cómo hacerlo, porque es la actitud detrás de las acciones lo que mantiene esas acciones en su lugar. Muy bien. Entonces, ¿todo lo que necesito es modificar mi actitud? Lamentablemente, no es tan simple. El problema es el siguiente. Usted puede modificar su actitud adquiriendo inspiración, escuchando a un gran orador, leyendo una historia inspiradora o prestando atención a su mejor amigo cuando le habla para infundirle ánimo. Incluso
cuando usted se habla a sí mismo para levantar la moral. Cualquiera de estos actos lo propulsará en la dirección acertada. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que eso no va a durar. ¿Recuerda el diagrama de la montaña rusa? Quizás se inspire con una historia que le levante el ánimo, con un discurso inspirador, pero no podrá congelar ese sentimiento ni mantener aglutinadas las emociones del momento. Las emociones cambian como el viento y usted no podrá detenerlas. Nadie puede, se siguen moviendo. Es por eso que se llaman emociones, que significa acción y efecto de mover, y no acción y efecto de inmovilizar. Usted no puede dictar cómo se siente, no importa cuánto se obliga a sí mismo que debe sentirse positivo. Sobre este paso práctico o aquel u otro, ¿qué pasa si realmente no se siente así? Hoy en día siente gran entusiasmo de mejorar su estado físico, se siente motivado para correr 20 minutos en la caminadora, fantástico. Pero ¿qué pasa si mañana no siente ganas de hacerlo? Para llegar al camino al éxito debe retroceder un paso más. Significa el entendimiento detrás de las actitudes que respaldan las acciones. Es la filosofía, es el ingrediente faltante, el ingrediente secreto, el primer ingrediente. Sí, por cierto, debe conocer todas las acciones prácticas triunfadoras y debe poseer actitudes triunfadoras, pero lo que genera todo eso y lo que le mantiene en su lugar es su filosofía. Su filosofía es lo que usted sabe, cómo le mantiene y cómo afecta lo que usted hace, de qué forma usted piensa en las formas sencillas de todos los días. De eso se trata este libro.